La memoria con relato neuroanatómico. El cerebro humano es el órgano más importante y complejo de todo el cuerpo. Conocemos muy poco de él, y a través de cada descubrimiento nos sorprendemos más. El cerebro está constituido por 100.000 millones de células nerviosas. Estas hacen conexiones para intercambiar información, teniendo entonces una red neuronal. Estas conexiones no siempre son las mismas. Esto se debe a que el cerebro es un órgano que aprende a hacer nuevas conexiones entre las células neuronales. Los patrones de axones se activan y se tiene como respuesta la memoria. El cerebro humano. Como se afirma en Cognifit, el cerebro está ubicado dentro del cráneo y gestiona la actividad del sistema nervioso, y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Todo lo que sucede en nuestra vida diaria, como el sueño, respirar, hablar, pensar, amar u odiar, caminar o correr, entre muchos otros, es regulado por nuestro encéfalo. Partes del cerebro por lóbulos. Lóbulo temporal. Aquí está la memoria y el reconocimiento de datos. Lóbulo parietal. Procesamiento de información sensorial. Lóbulo occipital. Aquí llega la información visual. Lóbulo frontal es el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel. ¿Qué es la memoria? Se puede definir memoria como la capacidad del cerebro de adquirir, retener y recuperar información de manera voluntaria. Para llevar a cabo esto, no solo está implicado el hipocampo, al contrario, hay una gran cantidad de áreas cerebrales implicadas. Según la Real Academia Española, la memoria es una facultad psíquica por la cual se retiene y recupera el pasado. Es una función básica, imprescindible en la vida, ya que está presente en todas las actividades diarias. Como sostiene Carl Sagan, la mente humana es capaz de almacenar una cantidad de información equivalente a 10 billones de páginas de una enciclopedia. Sin embargo, la memoria no es un sistema de almacenamiento perfecto. Es por esto que existen ejercicios. Tipos de memoria. ¿Qué son los tipos de memoria? Distintos tipos de memoria tienen su forma particular de funcionamiento, pero todas cooperan en el proceso de memorización. ¿Pero qué tipos de memoria existen? Acá podemos observar los distintos tipos de memoria. Memoria sensorial. La memoria sensorial, que nos llega a través de los sentidos, es una memoria muy breve durante 200 y 300 milisegundos e inmediatamente desaparece o se transmite a la memoria a corto plazo. La información permanece el tiempo necesario para que sea atendida de manera selectiva e identificada para poder procesarla posteriormente. Así pues, su utilidad tiene que ver con el aquí y ahora, todo lo que ocurre en el momento presente y ante lo que se tiene que reaccionar en tiempo real. Memoria a corto plazo. Cuando se ha seleccionado y atendido una información en la memoria sensorial, pasa a la memoria a corto plazo, también llamada memoria operativa. Por un lado, mantiene información en la mente no estando dicha información presente. Por otro lado, puede manipular esa información permitiendo intervenir a otros procesos cognitivos superiores y por tanto no es un mero cajón de recuerdos. Memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo, también llamada memoria inactiva o memoria secundaria, es un tipo de memoria que almacena recuerdos por un plazo de tiempo mayor a 6 meses, sin que se le ponga un límite de tiempo, ya que la capacidad o duración se diferencia estructural y funcionalmente de la memoria a corto plazo, que cumple la función de almacenar algunos elementos durante un espacio de tiempo breve. Memoria implícita. Memoria implícita se almacena de manera inconsciente, está implicada en el aprendizaje de diversas habilidades y se activa de modo automático. Es un tipo de memoria en la que las experiencias previas ayudan en la ejecución de una tarea y en un proceso por el que los sujetos muestran una mejora en la ejecución de tareas para las que han sido subconscientemente preparados. Memoria explícita.
La memoria explícita o declarativa está asociada a la conciencia o al menos a la percepción consciente. Incluye el conocimiento objetivo de las personas, los lugares o las cosas y lo que ello significa. Memoria semántica. Se refiere a la información que hemos acumulado durante toda nuestra vida. Son los conocimientos sobre el mundo exterior, los nombres de las personas y las cosas y su significado que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Este tipo de memoria es necesaria para el uso del lenguaje. A continuación, se desglosan las principales estructuras implicadas en la memoria. En el lóbulo temporal, las regiones que están más implicadas en la memoria o recuerdo de las informaciones del pasado son la amígdala, la corteza entorrinal y el hipocampo. En primer lugar, mencionaremos el hipocampo. Es responsable del archivo y consideración de todos los recuerdos explícitos. También recibe información directas o indirectas de todas las regiones del cerebro, por lo que puede integrar todos los elementos en una sola experiencia. El hipocampo derecho se especializa más en la codificación de material no verbal, caras, planos, situación espacial, mientras que el izquierdo codifica el material verbal. La amígdala desempeña un papel especial en la valorización del significado emocional de las experiencias. Y por último, la corteza entorrinal. Interviene en la información de recuerdos explícitos a largo plazo, facilitando los procesos de reconocimiento. La siguiente estructura es el lóbulo frontal. Es responsable de la metamemoria, que se define como la sensación de saber, o habilidad para saber si nuestra memoria contiene o no una determinada información. Existe disociación hemisférica de la memoria, ya que el lóbulo frontal izquierdo es más importante en la recuperación de recuerdos semánticos, mientras que la memoria episódica es más activo en el lóbulo frontal derecho. Seguimos con el lóbulo parietal. Está implicado en la memoria a corto plazo, existiendo disociación hemisférica, ya que el lóbulo parietal izquierdo es responsable de la memoria verbal a corto plazo y el derecho de la memoria no verbal a corto plazo. Proseguimos a la estructura del diencéfalo. Regulan el procesamiento de la memoria, participando en la codificación y consolidación de la información, siendo responsable de la secuenciación temporal de los recuerdos. Acatamos también a los ganglios basales. Son responsables del almacenamiento de recuerdos de las relaciones sistemáticas entre estímulos y respuestas, asumiendo un importante papel en el aprendizaje de hábitos motores y en el recuerdo de tareas que se han adquirido mediante múltiples ensayos. Y por último, y no menos importante, el cerebelo. Es responsable de los aprendizajes motores realizados mediante el condicionamiento pavloviano, siendo el almacén de recuerdos de las habilidades sensomotoras adquiridas. La formación de la memoria ocurre mediante la modulación sináptica de la membrana neural, que se indica por la formación de los cognitivos o redes cognitivas, después que el cerebro ha recibido un estímulo de origen distinto. ¿Cómo sucede? Cada memoria individual del género se da de forma por modulación sináptica de las redes corticales que tiene su base en áreas sensoriales y motoras. Estas propiedades de la conectividad cortical entre redes de la memoria implicarán ciertas características generales. En primer lugar, se tendrá la memoria perceptual o ejecutiva, abstracta como los conocimientos semánticos y los conceptos globales de acción planificada. En segundo lugar, los distintos tipos de memoria semántica, episódica y sensorial ejecutiva de varios subtipos. Y por último, el desarrollo de la memoria operante o de trabajo, constituida por las redes de memoria establecidas a largo plazo y activas y suplementadas. La patología nos muestra cómo se puede disociar la memoria de la inteligencia y los diversos tipos de memoria entre sí. Los pacientes con amnesias axiales por lesiones hipocámpicas o diencefálicas tienen un severo defecto de la memoria y, sin embargo, son capaces de razonar y su cociente de inteligencia puede ser normal. En algunos casos, los pacientes tienen un margen normal de la memoria.
pero no puede retener información por periodos largos de tiempo. Este patrón sugiere en sí que la memoria permanece intacta, pero que los mecanismos para transferir información del corto a largo plazo han sido dañados. La mala memoria está provocada por factores o deficiencias biológicas ajenas propiamente al funcionamiento normal de la misma. La dismesia es la disminución de la memoria. Imposibilita evocar un recuerdo en un momento dado y evoca a otros en forma borrosa o poco nítida. Se llama así por la dificultad para evocar un recuerdo en determinado momento, pero que más tarde puede ser evocado espontáneamente. Esto ocurre en las personas normales en forma esporádica, al tratar de recordar nombres propios, fórmulas, etc. Este es uno de los síntomas iniciales que se da en la senectud y en forma permanente en el comienzo de la demencia. En conclusión, hemos llegado a que la memoria es un fenómeno de la mente que nos permite organizarnos, almacenar y recuperar información. Somos lo que aprendemos y recordamos, ya que sin memoria seríamos incapaces de percibir, aprender o pensar. También sería muy difícil expresar nuestras ideas ni tampoco tendríamos una propia identidad. Para facilitar su estudio, los autores han acordado que la memoria implica 3 procesos, las cuales son codificación, almacenamiento y recuperación, así como diferentes almacenes por los que se puede pasar la información, que sería sensorial, a corto plazo y a largo plazo. La función principal de la memoria es proporcionar al ser humano una base de conocimientos que nos permita comprender lo que ya hemos vivido. Como bien sabemos, la memoria va avanzando en un mundo que va cambiando. El problema de la memoria es que sigue su propio programa. A veces guarda información que no es necesaria y olvidamos cosas. Les dejo con una frase para que podamos reflexionar acerca de ello. Nos quejamos del olvido, pero deberíamos agradecer que nuestra memoria no es mejor de lo que ya es. ¿Y qué decir si debiésemos recordar cada desaire, cada momento de incertidumbre que hemos atravesado desde la niñez hasta el día de hoy? El olvido no es la ausencia del recuerdo, sino el mejor aliado de la memoria, un dispositivo que permite al cerebro mantenerse ágil y ocupado. Ackerman Dian.